Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 4 de abril, una oscuridad total, dirigido por el pastor David Torres. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas 23, 44 al 45. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Ok. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar a nuestro buen Señor y presentar este día en las manos de nuestro Redentor. Así que les invito a que me acompañen pues en esta oración. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días y muchísimas gracias te damos por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que es por quien podemos acercarnos delante de ti, Señor. Realmente agradecidos que nos hayas dado un día más de vida, Señor, porque si bien creo que todos anhelamos estar delante de tu presencia, el saber que nuestros ojos se han abierto y no estamos en la gloria eterna, sino todavía en esta tierra, es recordar, es saber, Señor, que hay propósitos por los cuales estamos aquí, Señor. Y es primeramente para adorar, glorificar y exaltar tu santo nombre, Dios, y obviamente posterior a ello poner nuestra vida a tu servicio, Señor. Así que estar una vez más, Señor, un día más en esta tierra, no es para renegar, sino para mirar la manera en cómo podemos adorar, exaltar, glorificar tu nombre, aún en medio, Señor, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la lucha, aún en medio de la dificultad, Señor, que podamos estar aquí delante de ti, honrándote, glorificándote y exaltándote con nuestra vida, Señor. Gracias por ello, muchas gracias por permitirnos, Señor, entonces, una vez más estar aquí, oh Dios. Gracias por ello, entonces, por la vida, gracias por la salud, por las fuerzas en la enfermedad, por la provisión, por el sustento, por preservar a nuestra familia, Señor, porque parte de agradecerte, Señor, por hoy es también saber que nuestros seres amados están ahí, Señor. Y te agradecemos por ello, bendito Dios. Gracias porque aun cuando muchos o tal vez todos de ellos no son creyentes, y gloria a Dios por los que sí lo son, les has dado la vida, la salud, la protección, la provisión, Señor. Gracias por ello. Y aunque nuestra mayor alegría es verles en tus caminos, Señor, también nos gozamos en verles bien, Señor. Sin embargo, nuestra petición siempre estará apuntando, oh Dios, a la salvación de sus almas, Señor, porque sabemos que de qué sirve alcanzar el mundo, tener todo en esta vida, Señor, o lo básico, siempre fijo, si la salvación del alma no está ahí presente, oh Dios, y por eso nuestro ruego, nuestra súplica es también, Señor, la salvación de su alma. Y en cuanto a nosotros, la preservación de ella en tus caminos, Señor, porque por eso estas misericordias que son nuevas cada mañana, gracias a tu fidelidad que es eterna, que es inmensa y que está segura en Cristo, eh, eh, nos esas misericordias nuevas, Señor, son con el objetivo de mantenernos en tu senda, Señor. Fueron con el objetivo dadas en tu determinado momento, sin duda alguna prometidas desde antes de la fundación del mundo, pero dadas en
tu determinado momento en nuestra vida para salvación de nuestra alma, Señor. Y ahora cada día de nuestras vidas nos las concedes, Señor, con el objetivo de preservarnos ahí, oh Dios. Esa misma gracia que nos diste para salvación, nos sigues dando para preservación. Esa misma misericordia que nos diste para redención de nuestros pecados, nos la sigue dando, Señor, para que podamos acceder a ellas cada día de nuestras vidas, Señor, porque son esas misericordias con las cuales o por las cuales nos podemos acercar ante tu trono de gracia, ante tu trono celestial, para reconocer nuestros pecados, nuestros vergonzosos y lamentables pecados, Señor, pedir perdón por ellos y saber que tu perdón estará ahí. Obviamente, guárdanos, Señor, del cinismo. Guárdanos, Señor, de ese estado frívolo, tibio, de creer que podemos pecar con la confianza de que seremos perdonados. Oh Dios, guárdanos de tales pensamientos, guárdanos de tal y deprimente estado, Señor, porque requerimos, Dios de la gloria, necesitamos, Señor, es que cada día nuestra mente y corazón arda de gratitud, Señor, reverdezca de gozo y gratitud por saber que hemos sido perdonados, bendito Redentor, pero de saber, Señor amado, que necesitamos esforzarnos cada día en esa misma gratitud, Señor, en esa misma alabanza por haber sido perdonados y tener misericordia cada día, Señor, requerimos, oh Dios, fortalecernos más y más en ti para que podamos, Señor, honrarte con nuestra vida, para que podamos, Señor amado, fortalecernos y esforzarnos más en esa gracia para llevar una vida que te glorifique, para poder llevar una vida que te honre, Señor, luchando contra el pecado. Obviamente, sabemos que por nuestra naturaleza humana, que es débil, Señor, terminamos cediendo a pecados. Y todos, lamentablemente, Señor, vergonzosamente de alguna manera te ofendemos. Lo hacemos indirectamente cuando pecamos contra nuestro prójimo, cuando respondemos mal, cuando miramos mal, Señor, por una actitud airada o de enojo, Señor, y pecamos contra nuestro cónyuge, contra nuestros hijos, contra nuestros padres, contra nuestros hermanos en la fe, contra nuestros vecinos, Señor, y te pedimos perdón por ello, Dios. Pecamos de manera inconsciente cuando lamentablemente por falta de discernimiento hay pecados que estamos cometiendo que no los estamos viendo como tal y por lo tanto no estamos luchando contra ellos, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos abras el entendimiento para que podamos saber en qué estamos pecando, Señor, y que no lo estamos viendo como tal, que no los estamos reconociendo, que no estamos luchando contra ello. Señor, te pedimos perdón por esas cosas, por esos pecados que son ocultos a nuestro discernimiento, a nuestra mente, a nuestra perspectiva. Pero no solamente te pedimos perdón por ellos, sino que te pedimos nos abras el entendimiento, porque queremos verlos como tu palabra los ven como pecados, Señor, y poder combatir contra ellos. Perdónanos por eso, por cualquier pensamiento, palabra, Señor, cualquier cosa que estemos viendo o escuchando, Señor, y que esté causando contaminación en nuestra vida y por lo tanto ofensa a ti, Señor. Y perdónanos por esos pecados que somos conscientes que los cometemos, Señor, que sabemos cuando los hemos cometido, oh Dios, y que necesitamos seguir luchando contra ellos, ante ellos, Señor, y por todo ello, perdónanos. No importa qué tipo de pecados son. Tal vez, Señor, y gloria a Dios a ti, si nuestros pecados no son escandalosos, no son grotescos, no son groseros, Señor, pero aún cuando esos pecados sean silenciosos, aun cuando solamente sean de la mente o del corazón, aun cuando tal vez sean considerados por muchos insignificantes, Señor, si sabemos que a la luz de tu palabra son pecados, aun cuando sean mínimos, hemos de recordar que por esos pecados, Cristo, tu Hijo, tuvo que morir en la cruz. Por esos pecados tuviste que derramar tu ira sobre ellos. Y por esos pecados, sobre la base de la incredulidad en Cristo, muchos serán condenados, Señor. Y si tú tuviste que derramar tu ira sobre tu Hijo, y si tu Hijo tuvo que derramar su sangre y entregando su cuerpo en la cruz por ellos, ¿cuánto más, Señor? ¿Por qué no nosotros hemos de callar ante ellos? ¿Por qué hemos de callar ante esos pecados y guardar silencio? Con mayor razón, Señor,
hemos, oh Dios de la gloria, de siempre ir ante tu trono de gracia, de misericordia y pedir perdón por nuestros pecados. Perdónanos, santifícanos, límpianos, purifícanos, Señor, pero sobre todo fortalécenos para que podamos combatirlos, para que podamos, Señor, como dice tu palabra, por tu espíritu, hacerlos morir en nosotros, para que podamos, como dice tu palabra, y en tu gracia, abstenernos de aquellos deseos que batallan contra nuestra alma, Señor, y de esa manera agradarte, honrarte y seguir viviendo para ti como tú lo demandas, Señor, presentando cada día nuestra vida, sea de manera personal o eclesial en cada día tuyo, Señor, en el culto, la adoración pública, Señor, presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque es el culto, Señor, que nos permites tener espiritual y voluntariamente delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias te damos por eso, por este momento que podemos tener delante de ti para honrarte, Señor, junto con mis hermanos. Tal vez no unidos, tal vez no reunidos, pero sí unánimes, Señor. Cada uno desde nuestros lugares, Señor, unidos espiritualmente para darte el honor, la gloria y toda la alabanza delante de ti, Señor. Por Cristo te agradecemos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer lectura de el devocional. Hoy corresponde a abril 4, bajo el título Una oscuridad total, y seguimos con esa escena que presenta Lucas respecto al sacrificio del Señor en el capítulo 23. Y agradezco entonces a mi hermana Mariluz Ocampo, que es la que va a hacer lectura del devocional, que creo que es por eso que he levantado la mano, ¿verdad? Buenos días para todos, sí, pastor. Bien pueda, mi hermana. Abril 4. Una oscuridad total. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas 23, del 44 al 45. Después de la crucifixión de Jesús, alrededor del mediodía, la oscuridad inundó la tierra. Imagina lo inquietante que debió de ser eso. De pronto todos se sintieron más vulnerables, más ansiosos. Probablemente algunos de los que presenciaron el arresto de Jesús recordaron su advertencia. Esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Lucas 22, 53. Sin embargo, probablemente la mayoría se dijeron unos a otros: ¿qué significa esta oscuridad? ¿Por qué está sucediendo? En cierto sentido, deberían de haber conocido la respuesta a esa pregunta. La muerte de Jesús ocurrió durante la celebración de la Pascua en Jerusalén, una celebración que llevaba realizándose anualmente desde hacía cientos de años. Durante ese tiempo, los judíos recordaban la última plaga que Dios envió sobre Egipto antes de la llegada del ángel de la muerte y de la muerte de los primogénitos, la plaga de oscuridad sobre la tierra. Seguramente recordaban que después de la oscuridad llegó la muerte. En aquella ocasión, solo los que estaban protegidos por la sangre del Cordero Pascual se despertaron aquella mañana para descubrir que su primogénito seguía vivo. Y ahora, aquí, en el Éxodo mayor, que fue anticipado por el primer Éxodo. Las tinieblas precedieron la muerte de Cristo, quien era y es perfecto Cordero de la Pascua. Jesús entró como el sustituto, el Cordero perfecto y sin mancha, en la presencia sin pecado de Dios. Además, él no tuvo que llevar consigo ningún otro sacrificio sustitutivo, aparte de sí mismo. Antes de ese momento en la historia, al entrar en el lugar santo de la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, el sumo sacerdote debía presentar sacrificios por su propio pecado y luego podía presentar sacrificios por los pecados de aquellos quienes representaba. Sin embargo, este sumo sacerdote entró en la presencia celestial de Dios Santo sin nada adicional. ¿Por qué? Porque no necesitaba sacrificio alguno, ya que era perfecto, sin pecado. Sin embargo, él mismo fue el sacrificio. Jesús fue el Cordero. Él no podía ni debía presentar nada más. Pedro lo explica así: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24. Así,
la oscuridad del juicio de Dios no tuvo la última palabra. Como Jesús se hizo pecado e incurrió en la furia plena de la ira de Dios, ahora tenemos acceso al reino de Dios, a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. No hay nada en el mundo que demuestre de mejor manera cuán real es el amor de Dios hacia los pecadores y cuán real es nuestro pecado ante Dios. En tinieblas el sol se escondió y sus glorias ocultó, cuando Cristo, el gran creador, murió por la iniquidad del pecador. Para complementar, Amós 8, del 1 al 14. Muchas gracias, mi hermana, por esta lectura. Bueno, ahí tenemos, mis hermanos, como les dije, desde ayer estamos en el capítulo 23 de Lucas. Posiblemente el escritor esté pensando en escritos previos a lo que conocemos tradicionalmente como la Semana Santa, ¿no? Sin embargo, independientemente si sea abril, o sea cualquier otro mes, hermano, siempre será necesario recordar el sacrificio de nuestro Señor. Siempre será algo muy necesario para nuestras vidas espirituales, el recordar algo tan maravilloso que debe obviamente no solamente alegrarnos el corazón por saber que tenemos perdón, que tenemos, que alguien derramó su vida, entregó su vida por nosotros en una cruz para salvarnos, sino que también esto debe confrontar nuestras almas y llevarnos a preguntar cómo estamos nosotros andando en pos de ello, ¿no? Porque eso hace el evangelio, como dice la palabra, ¿no? Que nos comportemos como es digno del evangelio, ante el cual o por el cual fuimos llamados. Así que siempre va a ser entonces muy especial esto. Ahora, note lo que está registrando, ¿no? Está planteando el hecho de lo que ocurrió ese sexto día de la semana en el cual Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, y dice que de la hora sexta, mediodía, recordemos que los judíos contaban las horas eh, a, eh, a partir de las 6 de la mañana, empezaban a contar, ¿no? Entonces contaban la hora sexta del día. Empezaba a 6 de la mañana, entonces mediodía era la hora sexta y por lo tanto la hora novena es lo que conocemos como las 3 de la tarde. Pero el asunto en medio de todo eso es lo que ocurre, ¿no? Dice, después de la crucifixión, alrededor del mediodía, la oscuridad inundó la tierra, y esto lleva a uno a pensar, ¿no? O sea, que puede ser que alguien diga, es que para ese momento, alguien diría casualmente, ¿sí? Por casualidad, uno dice providencialmente, es decir, por el tema de que Dios haya coordinado, ¿no? Algo natural precisamente con el sacrificio de Cristo, porque eso da todo el indicio a un eclipse, ¿no? Un eclipse solar, que es donde al mediodía pues ocurre que se oscureció. Ahora, lo provincial aquí obviamente es el tema del sacrificio del Señor. Sin embargo, el hecho de que yo esté mencionando un eclipse, no, jamás voy a desmeritar lo que en ese momento estaba ocurriendo. Así que yo lo que quiero decir es que de alguna manera el Señor providencialmente conectó más bien no el sacrificio con el eclipse, sino el eclipse con el sacrificio, porque quería también simbolizar a través de su creación, con su creación, lo que espiritualmente en ese momento estaba sucediendo. Porque así como el nacimiento del Señor, así como la encarnación del Mesías fue un ejemplo, fue un evento cósmico, fue un ejemplo que trascendió tanto lo terrenal como lo espiritual, es decir, conectó
conectó ambas cosas de tal manera que los ángeles descendieron a adorar al Señor y a anunciar el evangelio. Eso hicieron los ángeles cuando dijeron a los pastores: ha descendido, ha nacido en la ciudad de David el Mesías. Eso es evangelio. Los ángeles vinieron a anunciar eso. Fue el privilegio que el Señor le dio a los ángeles. Ahora este evento también conecta lo terrenal con lo espiritual, porque cuando los ángeles anunciaron al Señor diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, bueno, el sacrificio estaba dando lugar a esa paz. El sacrificio sería la razón por la cual los hombres tendrían paz delante de Dios. ¿Se acuerdan? Hace poco estuvimos hablando ayer creo que estuvimos hablando del sacrificio, o bueno, ya no recuerdo, pero estuvimos hablando acerca de de qué manera los hombres obtienen paz delante de Dios, y es a través del sacrificio. Habiendo el Señor entregado su vida y habiéndonos justificado, por esa causa tenemos paz. Bueno, aquí está sucediendo, esta escena es la razón por la cual los seres humanos pueden encontrar paz. Pero para que eso ocurriera, algo catastrófico, algo universalmente catastrófico tenía que suceder, y era la muerte del Hijo de Dios. Así que tenemos esto, y por eso note lo que estaba pasando. Muchos por eso empezaron yo me imagino, a especular, ¿no? A relacionar, a atar cabos, como se dice. No hacía sino llamarse el Mesías, pero no solo el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado. No solamente era el Cristo, el Mesías, ¿sí? El Cristo, sino el ungido, el enviado de Dios. Pero aparte de eso, la sorpresa para ellos, porque eso estaba profetizado, es que aparte de ser llamado el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado, el rey venidero, al rey esperado, él se hacía llamar el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y resulta que por esa causa, pues los judíos lo llevan ante los romanos, tienen que acusarlo de rebelde contra Roma, porque es la única manera que Roma podía intervenir en ese dictamen de juicio, no porque se hiciera llamar el Mesías, no porque se hiciera llamar el Hijo de Dios, sino porque se hacía llamar el Rey. Sí, y eso entonces ya lo ponía como alguien que se estaba sublevando contra el reinado romano sobre Israel. O sea, ya eso lo ponían. Entonces eso daba lugar a que sí, Roma pudiese intervenir. Roma no pudiese intervenir por asuntos religiosos, pero sí puede intervenir por asuntos políticos, y ya que alguien se quisiera o se estuviera autoproclamando rey de los judíos, pues eso ya implicaba. Sin embargo, pasó, ¿no? Pilato no podía encontrar nada malévolo, nada que mostrara sublevación de parte de Jesús, así que lo único que hizo fue, bueno, intervenir políticamente hablando, tomar la posición tomar las piezas de ellos y decir, bueno, ¿a quién quiere que le suelte? Porque pues de alguna manera ellos quieren que se le castigue políticamente, por lo tanto, ¿a quién quieren? Y ahí donde sabemos que la historia previa es que el pueblo elige a Barrabás para que lo suelten, y pide que Cristo sea crucificado. O sea, los judíos, los fariseos, los líderes espirituales lograron influenciar al pueblo y demandar. Sí, ahora, ¿cómo lograron influenciar al pueblo? Lo que les decía ayer, creo. ¿Cómo lo lograron influenciar? Porque Jesús terminó siendo para los judíos un fraude, un impostor, resultó siendo lo que ellos no querían, lo que resultó siendo lo que ellos no esperaban, ¿sí? Ellos esperaban un Mesías, por un rey de verdad. Jesús no les ofreció eso. Jesús les ofreció otro tipo de rey, otro tipo de Mesías, así que al final defraudó el corazón materialista y terrenal de los judíos, así que de esa manera, pues los fariseos tuvieron toda la facilidad
los líderes espirituales, fariseos, escribas, sacerdotes, ancianos, tuvieron la facilidad de influenciar el pueblo y pedir que fuese crucificado, porque no era el Mesías que ellos estaban esperando. Era el Mesías bíblico, sí, era el Mesías profetizado, pero no el que ellos esperaban. Así que terminado por esa razón Cristo crucificado. El asunto es que en medio de todo eso, cuando muere, vienen tinieblas. Ahora, note cómo el escritor, el hermano Alistair, nos lleva a pensar en lo que ellos posiblemente estaban pensando. Si leemos las plagas de Egipto, capítulo 10, 11, 12, 12 es la muerte, 12 es la muerte de los primogénitos, el 11 es el anuncio, en el 10 creo que se anuncia las plagas previas a la muerte de los primogénitos. Y la plaga previa a la muerte de los primogénitos fue las tinieblas, ¿sí? Antes de los primogénitos morir, ¿sí? Y antes del cordero ser sacrificado para que los primogénitos de los israelitas no murieran, vino las tinieblas. Entonces es curioso que previo a la Pascua, ¿verdad? Porque esto no es, la Pascua venía siendo celebrada, Cristo muere el día en el cual la gente se estaba preparando para celebrar la Pascua, para sacrificar ese cordero anual que lo recordaba la liberación del pueblo de Egipto. Eso hacía los pueblos. Y resulta que antes de eso, ellos sabían que por la Torá, por el Pentateuco que conocemos, sabían que antes de esa Pascua había habido tinieblas. Y casualmente, entre comillas, o casualmente, en ese momento, cuando Cristo está en la cruz, cuando ese que se decía llamar el Mesías, cuando ese que se hacía llamar el Hijo de Dios, y uno que otro va a recordar ese del cual el gran Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios. Y curioso, está ahí en una cruz, siendo sacrificado o crucificado, obviamente será el término, hay tinieblas. O sea, esto va a hacer que muchos obviamente puedan pensar, relacionar ese tipo de cosas y decir, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Entonces, seguramente por eso recordaban que después de la oscuridad llegó la muerte. Y en aquella ocasión, solo los que estaban protegidos por la sangre del Cordero Pascual se despertaron aquella mañana para descubrir que su primogénito seguía vivo. ¿Sí? Y ahora, aquí en el Éxodo Mayor, como lo describe el escritor del devocional, ahora aquí en el Éxodo Mayor, que fue anticipado por el primer Éxodo, las tinieblas precedieron la muerte de Cristo, quien era y es el perfecto Cordero de la Pascua. Esto era impresionante. Lamentablemente, ahora, en el momento no lo entendieron los discípulos, pero note cómo Lucas ahora lo escribe. Posteriormente lo van a exponer los apóstoles, porque recordemos que hasta este momento los apóstoles estaban apesadumbrados, dolidos, confundidos, llenos de incertidumbre, porque ¿cómo es posible que su Mesías, aquel en quien colocaban toda la confianza, haya sido o esté siendo crucificado? ¿Sí? De alguna manera, al ver las tinieblas, dijeron, sí era el Mesías, pero ¿por qué está muerto? Sí era el Mesías, pero ¿por qué está crucificado? Mire, incluso lo que está pasando, ellos no entendían, no podían recordar que eso fue lo que el Señor les estaba diciendo. Lo logran entender porque dice la Biblia, en Lucas registra más adelante que el Mesías luego resucitado les explica esto y les abre el entendimiento para que entiendan, y luego cuando el Señor está en medio de ellos van a decir, claro, eso fue lo que dijo el Señor, por eso está pasando esto. Y tal vez luego pensarían, me imagino, posteriormente en eso que pasó en el día de la crucifixión. Ahora, ¿qué ocurrió en ese momento?
Cuando Cristo muere, ¿sí? Hay tinieblas. ah, Escribe acá el escritor, Jesús entró como el sustituto, como el Cordero perfecto y sin mancha en la presencia, sin pecado de Dios, en la santa presencia de Dios. Pero ¿cómo entró? Sí, él en su ser se presenta sin pecado, pero obviamente cargando los pecados de aquellos a los cuales estaba representando. Ahora, note lo especial porque el escritor en este momento está mencionando algo que lo conecta con el Antiguo Testamento. Dice, él no tuvo que llevar consigo ningún otro sacrificio sustitutivo aparte de sí, ¿sí? Como los otros sacerdotes y como el sumo sacerdote tenía que hacerlo, porque antes de ese momento en la historia, recordemos que cuando el sacerdote entraba al lugar, al tabernáculo, tenía que haber hecho un sacrificio y anualmente conectado con la Pascua, es decir, en este momento, al otro día, el sumo sacerdote entraría ante el lugar santísimo y tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo para hacerlo. Obviamente, lamentablemente, todo esto que estaban haciendo los sacerdotes cada Shabbat y ahora el sumo sacerdote anualmente, todo esto ya era vano, todo esto ya era inservible. Ellos todo lo hacían de manera mecánica y, y su actitud o su actividad religiosa era frívola. No había adoración al Señor en eso que ellos estaban haciendo. Así que ahora, previo al día de la Pascua, Jesús está entrando. Ahora Jesús está muriendo. Jesús está entregando su vida, pero Él no tiene que ofrecer sacrificios por, para poder acercarse delante de la presencia del Señor. Jesús estaba haciendo el propio sacrificio. Ahora, ¿por qué los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio para presentarse ante Dios ahí en el tabernáculo, en este caso en el templo, más bien en el templo? ¿Por qué tenían que ofrecer sacrificio? Bueno, por su propio pecado. Recordemos que los sacerdotes se presentaban delante de Dios a favor del pueblo. A ellos, como se dice, espiritualmente le daban la espalda al pueblo y estaban delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos venían en representación del pueblo. Ellos venían y tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado, porque ellos también eran pecadores, para poder estar delante del Señor y decirle, vengo. Y por eso se ofrecían dos corderos, el cordero por él sí mismos, el cordero por el pueblo. Y el sumo sacerdote también. Y todo esto para pedir el favor de Dios, pero todo esto ya era algo frívolo, era religiosamente tradicionalista, frívolo, ya no había un peso espiritual. Lo hacían, pero como dijo el Señor, ustedes me buscan, pero su corazón está lejos de mí. Tienen temor, pero su temor es puros mandamientos humanos. El Shabbat, recordemos, en alguna ocasión les dije, el Shabbat lo habían convertido en un conjunto de reglas humanas y no más. Hasta se inventaron reglas para supuestamente ser mejores en el día del Shabbat. Todo esto alejado de Dios. Pero ahora está el sumo sacerdote, el verdadero, el genuino, porque recordemos que Cristo viene a ser el Mesías o el Cristo o el ungido, pero ese Mesías es el rey esperado, el que vino a establecer el reino de Dios, vino a proclamar el reino de Dios. O sea, aquí el reino de Dios ha venido a estar entre ustedes y el rey ha venido a proclamarlo, pero vino también a ser el Cordero. Vino también a ser, ¿qué cosa? El sumo sacerdote. O sea, Cristo vino a cumplir todo lo que la ley hablaba antes, todo lo que la ley profetizaba, todo lo que la ley, todo lo que el antiguo pacto decía o representaba, los conectaba con Dios. Cristo vino a hacerlo. Cristo vino a ser el Mesías, vino a ser el Rey, vino a ser el sumo sacerdote, vino a ser el Cordero, vino a ser el templo. Recuerda que Cristo mismo se presenta a sí mismo como el templo. Vino a ser Dios en medio de ellos.
Cristo viene a cubrir todas esas sombras, todos esos tipos del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo. Cristo vino a cubrirlos ahora. Así que, note, este sumo sacerdote, Cristo, entró en la presencia de Dios. Entró en la presencia, como cantamos o como se colocó al principio, ante el trono celestial. Cristo como sacerdote, pero también como cordero, entró sin nada adicional. Es decir, no tuvo que presentar un sacrificio previo por sí mismo. ¿Por qué? Porque no necesitaba sacrificio alguno, ya que él era perfecto, sin pecado. Sin embargo, él mismo fue el sacrificio. Jesús fue el cordero. Es decir, eso es lo paradójico, ¿no? Porque en el antiguo pacto el sacerdote presentaba al cordero, pero en el nuevo pacto Cristo era el sacerdote y el sacrificio a la vez. Es decir, él viene, él entra, pero no al tabernáculo, no al templo, él entra ante la misma presencia de Dios en favor de un pueblo. ¿Cuál es? Como dijo el Señor en Juan capítulo 10, a aquellos que Dios el Padre le entregó, aquellos por los cuales él moriría y todos aquellos en el día postrero serían resucitados. Ninguno se perdería, porque todos aquellos a los cuales el Padre le entregó a Cristo, todos serían resucitados en el día postrero, en la venida de Cristo. Ninguno se perdería, ninguno sería arrebatado, ni la mano de Cristo, ni la mano del Padre. Y Cristo está en la presencia de Dios, ante el trono celestial, en favor de ellos. Es decir, por causa suya y mía, o representándolo a usted y a mí, si usted se considera cristiano. Entonces, si usted cree que es un hijo de Dios, si usted realmente ha creído en Cristo, ese día del sacrificio, Cristo estaba entrando delante de la presencia de Dios, representándolo usted a mí. Él estaba haciendo el sumo sacerdote a su favor y a mi favor. Pero, y el cordero, porque lo hacían, los sacerdotes lo hacían el cordero, eso hacía, pero ¿cómo Cristo representa eso? Bueno, Cristo está diciendo, Padre, yo como sumo sacerdote vengo en favor de aquellos que usted me entregó, de aquellos a los que estoy representando, y yo mismo soy el cordero. Yo soy el sumo sacerdote y yo mismo soy el cordero. El cordero perfecto. Ahora, es muy curioso porque, o es muy especial más bien, porque si uno conecta todo esto, cuando el Señor establece el sistema sacrificial, él tiene que, el sistema es que el cordero debe ser sin defecto. Es decir, perfecto, pero no solamente perfecto. El sacrificio tenía que ser con un cordero que fuera el primogénito de las ovejas. Ahora, Cristo es primogénito por un lado, unigénito por otro. El primogénito de José y María, pero Cristo del Padre es el primogénito, es el unigénito, ¿sí? Unigénito en cuanto a divinidad. No hay otro hijo divino como lo es Cristo. Primogénito en cuanto a su relación con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios por causa de Cristo. Y él dice, él entra al santuario para que fuese primogénito en cuanto a nosotros. Así que Cristo está cumpliendo todas esas cosas, todas esas sombras, todas esas figuras del antiguo pacto. Se está ofreciendo a sí mismo. Él es el mismo cordero, él es el mismo, él mismo fue el sacrificio, él mismo fue el cordero. Y por eso ahí donde se cumple lo que Juan el Bautista en visión ve acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense Juan diciendo eso. ¿En qué pensaban los judíos y todos los que escuchaban a Juan decir eso? O sea, el Cordero sacrificial, o sea, el Cordero de Dios que quita, o sea, el mismo Cordero que se ofrece para limpiar el pecado, eso está diciendo Juan. Y ahí, previo a la Pascua, al día, el Shabbat, Cristo, del cual se había dicho el Cordero de Dios, estaba siendo sacrificado, crucificado. Dice aquí, Pedro lo explica así, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Quiero citarles, noten
o cómo posteriormente el apóstol Pedro entiende o registra esto, ¿no? ¿Por qué lo entiende y cómo lo registra? Primera de Pedro, capítulo 1, note, dice el versículo 18 al 20, sabiendo, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, por si están tomando apunte, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, esa vana manera, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, es decir, fuiste rescatados. O sea, la vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuimos rescatados con la sangre preciosa o invaluable de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahora, el capítulo 2, versículo 24, dice, hablando de Cristo, dice, verso 21 dice, vale, el verso 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y verso 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Note entonces toda esta relación del cordero, ¿sí? Siendo inmolado, sacrificado en un madero, llevando nuestros pecados. Así, la oscuridad del juicio de Dios no tuvo la última palabra. Les decía al principio, puede ser, porque decía, puede ser que lo que ocurrió en ese momento fue un eclipse solar, que el Señor provoca, ¿sí? Conectado o mostrando de alguna manera lo que estaba sucediendo espiritualmente en ese momento. Ahora, en el momento del sacrificio estaban ocurriendo una cantidad de cosas espirituales impresionantes. Por eso le decía, en la encarnación espiritualmente se une el cielo y la tierra, porque eso está pasando. Y en el sacrificio lo mismo, porque lo que está ocurriendo terrenalmente en ese momento es un asunto espiritual. La nueva creación está surgiendo. El nuevo pacto se está estableciendo, es decir, se estaba estableciendo el nuevo pacto. Por eso Cristo, antes, Él está tomando el pan, toma la copa, ¿y qué dice la copa? Esta copa representa. Sí, obviamente Él dice, es el nuevo, es la sangre, pero sabemos por interpretación que lo que está queriendo decir es, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Cristo está en la cruz, algo está terminando y algo está iniciando. Una nueva era está iniciando y es el nuevo pacto, ¿sí? En donde ahora el evangelio, la salvación, la gracia ya no estaría sobre una nación relacionada con una nación, sino que ahora se estaba extendiendo a todo el mundo. Y entonces ahí está el Mesías. ¿Y qué está ocurriendo? Cristo, la serpiente está mordiendo el calcañar de aquella simiente de la mujer, pero a su vez, Cristo está aplastando la cabeza a la serpiente y exhibiendo públicamente a todo principado, les está marcando la derrota. Eso de que alguna escuchaba predicadores que decían que cuando Cristo estaba muriendo, el infierno, los demonios y Satanás estaba de fiesta. Primero, no sé por qué decían que el infierno estaba de fiesta, como si en el infierno los demonios estuviesen reinando, o como le dije en alguna ocasión, como si en el infierno Satanás estuviese en un trono y los demonios estuviesen con ganchos chuzando a las personas ahí, los que no, o sea, en ese momento los demonios y Satanás sabían lo que estaba pasando.
Cristo estaba colocando, no solamente estaba aplastando la cabeza de la serpiente, lo estaba exhibiendo públicamente, sino que estaba encadenando a Satanás y los demonios, restringiéndolos ahora, porque ya no serían más los engañadores de las naciones. Ahora el evangelio se extendería. Ahora él como rey empezaría a extenderse sobre todas las naciones con su reino, salvando a aquellos por los cuales estaba muriendo. Pero también a su vez, la ira de Dios estaba derramando. La ira de Dios se había descendido sobre el Mesías, porque él había tomado el pecado, porque él había cargado el pecado, no de los creyentes o de los elegidos de Judá, de Samaria, es decir, de todo Israel. Él estaba cargando el pecado de los elegidos de todas las naciones, aquellos que posteriormente conquistaría con su evangelio a través de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Note todo lo que estaba pasando en ese momento. Así que creo que esas tinieblas representaban la ira de Dios. Alguien decía la tristeza del padre porque sacrificó a su hijo. Puede ser, pero es que el padre no solamente estaba triste con su hijo por causa de su hijo, sino que también la ira de Dios estaba derramando sobre. Tal vez la tristeza del padre es porque la ira de él se estaba derramando sobre su hijo. ¿Y por qué? Porque el hijo se volvió no un pecador, jamás, sino una masa de pecado. El hijo cargó los pecados. Imagínense recibiendo, en ese momento espiritualmente, Cristo se hizo una masa nauseabunda de pecado por usted y por mí. Ahí eso pasó. Y por lo tanto, la ira del Padre, esa copa que el hijo no quería beber, pero que si no había otra manera, tenía que hacerlo, desciende sobre el hijo. Por eso el hijo clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenía que hacerlo porque la ira de Dios descendería. Y mis amados hermanos, y luego viene esa victoria. Así que esas tinieblas terrenales implicaban lo que estaba pasando espiritualmente. Sin embargo, como dice aquí, la oscuridad del juicio de Dios sobre el Hijo no tuvo la última palabra. Como Jesús se hizo pecado e incurrió en la furia plena de la ira de Dios, ahora esto tenía como objetivo el poder liberarnos a nosotros de ello y tener acceso al reino de Dios, a su luz admirable, como dice Hebreos capítulo 10. Por esa causa nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos libertad para acercarnos al lugar santísimo, para acercarnos al lugar santísimo. Y no quiero hablar del velo porque posteriormente se va a hablar acerca de ello, creo. Sí, creo que se va a hablar posteriormente de ello, así que no me quiero meter en el tema del velo, pero pues sabiendo que representa el cuerpo de Cristo, ¿no? Siendo crucificado, pero se puede hablar mucho más de ello. El asunto es lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura que Cristo derramó su sangre para poder tener libertad al lugar santísimo, a ese lugar santísimo al cual antes solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora usted y yo podemos entrar todas las veces que podamos, pero no ese lugar santísimo hecho por manos humanas, obviamente por obediencia a Dios, pero ese lugar santísimo el cual ya no tenía un peso espiritual a partir de Cristo, porque Cristo nos da lugar, nos da entrada a la misma presencia de Dios, que es lo que representa el lugar santísimo por su sangre. Por eso, hermanos, quien quiera acercarse a la presencia de Dios a través de sus propios medios, con sus méritos, con sus buenas acciones, acercarse a la presencia de Dios sin la necesidad de Cristo, eso es una ofensa al Padre, porque no es posible que el Padre haya entregado a su Hijo y haya tenido que cargar sobre él el pecado de todos nosotros para que usted y yo podamos acercarnos a la presencia de Dios y aparezca otro cabezón a decir, no, yo no necesito a Cristo, yo me puedo acercar por mis méritos, porque para eso me porté bien, porque para eso di ofrendas, porque para eso ayuné, porque para eso hice esto, porque para eso hice lo otro. Entonces yo solito me puedo acercar. Eso es una blasfemia contra Dios. Eso es una ofensa contra el Hijo de Dios y por lo tanto contra el Padre. Porque el Padre no entregó a su Hijo en vano.
para que alguien quisiera decir, no necesito a Cristo, no necesito rendirme al Hijo, no necesito rendirme a Cristo. Y por eso cuando alguien piensa, bueno, pero es que hay gente que no conoce a Cristo, pero se ha portado muy bien, yo creo que son salvos. Eso implicaría entonces que por demás vino Cristo. O sea, ¿para qué vino Cristo? Para hacer otro medio de salvación, porque ya otros comportarse bien son salvos. Entonces, por eso Cristo, Cristo hoy no fue para formar otro medio de salvación. No, Cristo no es otro medio de salvación. Cristo es el único medio de salvación. Cristo no es otra manera de acercarse al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino solamente por mí. Cristo vino para establecerse como el único medio de salvación. Pero antes de Cristo, ¿cómo lo hacían? Mirando hacia el Padre, ¿sí? Buscando su misericordia, suplicando la salvación directamente a Él. Pero después de Cristo, solamente por medio de Él se pueden acercar al Padre. No hay nada en el mundo que demuestre de mejor manera cuán real es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es inigualable, es indescriptible, es inescrutable, es incomparable, es incomprensible. Lo pongo de esta manera. No hay nada. El mejor amor de este mundo, póngalo. El amor más grande que pueda existir en este mundo terrenal, terrenalmente hablando, no creo que se asemeje ni el 1% al amor de Dios por medio de su Hijo, al amor del Hijo por medio de su sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto tan claro no lo entienden las personas para entregarse a Dios? Y yo creo que es porque, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su razón debe ser iluminado en el corazón de los hombres. Hay gente que tú le puedes decir, mira, Cristo hizo esto, la ira del Padre, y decir, gracias, qué bonito, y no pasar nada. Bueno, es porque si Dios no toca el corazón de los hombres por medio de su Espíritu, si Dios no ilumina, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, hermanos, si Dios no trae esa iluminación, si Dios no es quien, como dice, que así como sucedió en la creación, que las tinieblas resplandeció luz, si Dios no es el que resplandece del corazón lleno de tinieblas, la luz para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, para que puedan entender el evangelio, nadie lo puede hacer. Solamente por eso, cuando usted y yo fuimos iluminados por el Espíritu Santo, dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando eso pasó, es ahí donde el sacrificio de Cristo se hizo lo más glorioso para nuestra vida. Fue ahí donde vimos nuestro pecado, donde vimos nuestra miserableza y podemos decir, necesito un Salvador. Mira, si hay alguno aquí no creyente entre nosotros, no cristiano, yo te digo, ruega a Dios, suplica al Señor que te abra el entendimiento, que te ilumine espiritualmente el sacrificio de Cristo para que puedas ver el sacrificio con gran peso y puedas rendirte a Él. Porque no es simplemente de, sí, qué bueno. Y mi hermano en la fe, si tú tal vez has visto el Evangelio o hoy en día estás viendo el Evangelio con simpleza, como que, sí, bueno, qué chévere, y eso no te motiva a perseverar en la gracia del Señor, a crecer, ruégale también a Dios, dile, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, que nuevamente aprecie lo que Cristo hizo por mí, lo que nuevamente aprecie lo que tú hiciste por mí y pueda reverdecer en mi fe, reverdecer en mi gozo por lo que Cristo hizo, para que nuevamente con gozo yo me acerque a la presencia del Señor, mis oraciones reverdezcan y nuevamente tengan esa gracia, ese gozo, ese gran gozo de recordar lo que el Señor hizo por mi vida. Reitero, no hay nada en el mundo que demuestre de mejor manera cuán real es el amor de Dios hacia los pecadores y cuán real es nuestro pecado ante Dios. Como dice, él cita un canto, un himno: en tinieblas el sol se escondió y sus glorias ocultó.
cuando Cristo, el gran creador, murió por la iniquidad del pecador. Hermanos, el Señor nos ayude a apreciar ese momento o lo que hubo detrás o alrededor de esa oscuridad total. Era la ira de Dios derramándose sobre su Hijo, que estaba cargando o que sobre el cual Dios mismo había cargado el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. ¿Y todo para qué? Para que usted y yo tuviésemos hoy en día libertad para acercarnos ante el Padre. Cristo en la cruz derramando su sangre, cargando nuestros pecados, es la razón por la cual hoy podemos mirar hacia el Creador de todo, el omnipotente Creador, y no solamente llamarle Creador, sino poderle decir Padre nuestro. Hermano, que este evangelio reverdezca nuestros corazones y nos ayude a no solamente apreciar su amor, sino que a través de él seamos fortalecidos para que tengamos nuevamente esa razón firme de vivir para él. Amén y amén. Mis amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta, inquietud. Dice, hermano, bueno, ok, sí, estás leyendo el texto de Amós. La oscuridad, nos comparte el hermano el texto de Amós para fortalecer, dice, la oscuridad al morir de nuestro Salvador representa el juicio de Dios sobre la nación de Israel, que no entendió el día de su visitación. La crucifixión del Hijo de Dios es la gota que colmó el vaso, ya que la oscuridad refleja la ceguera espiritual de su pueblo, según la profecía de Amós 8, 9 al 10. Y en ese momento, obviamente, sin saberlo, sin entenderlo, también era el juicio de Dios sobre todos aquellos por los cuales Cristo estaba muriendo. Obviamente las profecías todas apuntan hacia Israel, Israel, Israel y Judá, ¿no? Pero también en extensión era hacia todos aquellos por los cuales el Señor estaba muriendo. Gracias, hermano, por compartirnos ese texto. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar para dar gracias al Señor. Vamos a pedirle a algún hermano que nos despida en oración. Así que, vamos a ver qué hermano. Bueno, ayer voluntariamente la hermana Mariluz, sí, oró voluntariamente, ¿cierto? Ya no recuerdo. Sí, ella voluntariamente se ofreció a orar. ¿Qué hermano hoy o hermana quiere ofrecerse voluntariamente para dirigirnos a la oración final? Para que no sean elegidos dedocráticamente. Ayer, la hermana Liliana Palencia, hoy sí está disponible. La hermana Liliana es de Maicao, Guajira. Creo que tampoco está disponible el día de hoy para que nos dirijan a oración final. Bueno, entonces, hermana Ninosca, ¿puedes dirigirnos en oración? Sí, Señor, acá estoy. Buenos Dale, días. hermano, dirígenos en oración. Amado Padre, agradecemos este tiempo, Señor, en que podemos juntos, como un solo pueblo, escuchar, Señor, tu mensaje, tu palabra. Damos gracias por la vida del pastor David, Señor, quien está acá con nosotros, ayudándonos a entender, Señor, más sobre ti. También, Señor, agradecemos ese sacrificio merecido que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Así es. Sabemos que es tu sangre con la que fueron lavados nuestros pecados, Señor. Por eso damos gracias. Damos gracias por esa gracia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Esa gracia que no merecemos, Señor. Esa gracia que solo por tu voluntad, la cual es buena, agradable, es perfecta, Señor, has derramado sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que cada uno de nosotros podamos entender ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros y podamos también, Señor, cumplir de alguna manera, obedecer tu palabra, Señor. Damos gracias. Pedimos, Señor,
que sea el Espíritu Santo dirigiendo la vida de cada uno de nosotros. Sí. En este día, Señor, rogamos para que sea tu Espíritu, Señor, cuidándonos, Señor, a los que ya van a trabajar, Padre amado, los que quedamos en casa, Señor, sea usted guardando todo este resto de día que tenemos. En tus manos quedamos, Señor, y hemos orado en tu nombre. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi amada hermana. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno haber compartido con ustedes. Tengan un excelente día. Gracias y paz a todos. Y ya saben, firmes y adelante, hueste de la fe. Sin temor Sin temor alguno, que Que Jesús Jesús nos ve. Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Porten bien. Señor.